Bienvenidos, amados oyentes, a 777 veces en Jerusalén. Soy su anfitrión y continuamos nuestra serie especial, explorando los grandes temas teológicos que fluyen a través de toda la Escritura. En nuestro último episodio, nos paramos ante la tumba vacía. Exploramos el tema de la resurrección como el fundamento de nuestra fe, la victoria de Cristo sobre la muerte y la garantía de nuestra esperanza eterna. Vimos que la resurrección fue el amén del Padre al sacrificio del Hijo An. Pero esto nos deja con una pregunta práctica. Cristo ascendió al cielo. Él está a la diestra del Padre. ¿Cómo entonces vivimos la vida cristiana aquí en la tierra? ¿Cómo se aplica esa victoria a nuestra vida diaria? La respuesta es el tema de hoy. Es el tema más vital y quizás el más incomprendido de nuestra fe. Hoy exploramos la doctrina del Espíritu Santo. Para muchos, el Espíritu Santo es una fuerza vaga, una energía divina, o el miembro olvidado de la Trinidad, pero la Biblia lo presenta de manera muy diferente. Él no es un eso, Elian es la tercera persona de la deidad, y Él es el ejecutor del plan divino en la tierra. Él es la presencia de Dios con nosotros y en nosotros. Para entender su obra, debemos trazar su ministerio desde el Génesis hasta el Apocalipsis. El Espíritu en el Antiguo Testamento, el poder externo en la primera página de la Biblia, lo encontramos Génesis capítulo 1, y el Espíritu de Dios, el Ruach, el aliento, se movía sobre la faz de las aguas. Él es el agente de la creación y el dador de la vida. Pero en el Antiguo Testamento el ministerio del Espíritu Santo a la humanidad era fundamentalmente diferente de lo que experimentamos hoy. Era selectivo y externo. El Espíritu de Dios venía sobre ciertas personas para ciertas tareas por un cierto tiempo. No era una morada permanente. Él vino sobre Bezalel en Éxodo, llenándolo de habilidad artística para construir el tabernáculo. Él vino sobre los 70 ancianos con Moisés, y profetizaron. Él vino sobre los jueces, como Gedeón, dándole poder para la batalla. Vino sobre Sansón, dándole una fuerza sobrenatural. Vino sobre los profetas, dándoles la palabra de Dios. Pero esta unción podía ser retirada. Vimos a Sansón, después de su pecado, sin saber que Jehová ya se había apartado de él. Vimos al rey Saúl, atormentado por un espíritu malo después de que el Espíritu de Dios lo abandonó. Por eso David, en su arrepentimiento desesperado en el Salmo 51, no pide que Dios le devuelva la salvación. Pide algo más precioso: a no quites de mí tu Santo Espíritu. El creyente del Antiguo Testamento vivía con una inseguridad que nosotros no podemos imaginar, pero el Antiguo Testamento anhelaba algo más. Estaba lleno de la promesa de un día futuro en que esta relación cambiaría. Joel profetizó: derramaré mi espíritu sobre toda carne. No solo sobre profetas y reyes, sino sobre hijos e hijas, siervos y siervas. Ezequiel, al prometer el nuevo pacto, dio el mecanismo: pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos. La promesa no era solo una unción externa para una tarea, sino una morada interna para la transformación. El Espíritu y Cristo, el modelo perfecto. Antes de que el Espíritu pudiera ser dado a la iglesia, primero debía ungir al Mesías. El ministerio terrenal de Jesús es el ministerio del Espíritu Santo. Jesús fue concebido por el Espíritu Santo. En su bautismo, el Espíritu descendió sobre él como una paloma. Fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Comenzó su ministerio en Lucas 4, abriendo el rollo de Isaías y declarando: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para dar buenas nuevas. Jesús vivió su vida humana perfecta, no como Dios usando su propio poder divino, sino como el hombre perfecto, dependiendo totalmente del poder del Espíritu Santo. Él fue nuestro modelo. Y entonces, en el aposento alto, en sus últimas horas, Jesús les dio a sus discípulos la promesa. La encontramos en Juan, capítulos 14 al 16. Les dijo: conviene que yo me vaya. ¿Cómo podía ser mejor que el fundador se fuera? Porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Él lo llama el Paracletos, el Consolador, el Abogado, el Ayudador, el Espíritu de verdad. ¿Cuál sería su trabajo? Él enseñará todas las cosas y recordará todo lo que Jesús dijo, guiando a los apóstoles
a escribir el Nuevo Testamento. Él glorificará a Cristo y Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu y la Iglesia. El nacimiento en Pentecostés, Jesús muere, resucita, asciende, y en el libro de los Hechos, capítulo 1, les da su última orden: quedaos en Jerusalén, esperad la promesa del Padre. Y en Hechos capítulo 2, la promesa de Joel y Ezequiel explota en la realidad. El día de Pentecostés están reunidos y viene un estruendo como de un viento recio, y aparecen lenguas repartidas como de fuego, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Este es el nacimiento de la iglesia. Este es el momento en que la profecía se hace realidad. El Espíritu ya no está solo con ellos, ahora está en ellos. Es el reverso de la Torre de Babel en Babel. El orgullo humano llevó a la confusión de lenguas y la dispersión. En Pentecostés, la gracia divina lleva a la claridad de lenguas y la unificación de la iglesia. El resto del libro de Hechos es la historia de este Espíritu, obrando a través de los apóstoles, guiando a Felipe al eunuco, derribando a Saulo en el camino a Damasco y rompiendo la barrera gentil en la casa de Cornelio. El Espíritu y el creyente, la vida cristiana. Pero la historia más importante es la nuestra. ¿Qué hace el Espíritu Santo ahora en la vida del creyente? Su obra es total. Uno, en él nos da vida, regeneración. La Biblia dice que antes de Cristo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Un muerto no puede elegir a Dios. Y Jesús le dijo a Nicodemo en Juan 3, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El Espíritu Santo es quien realiza el milagro del nuevo nacimiento. Él abre nuestros ojos ciegos, destapa nuestros oídos sordos y nos da un corazón de carne en lugar de un corazón de piedra. Él nos sella seguridad. En el momento en que creemos, Pablo dice en Efesios 1, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. En el mundo antiguo, un sello denotaba propiedad y seguridad. El Espíritu Santo es el jarrás, el pago inicial o el anillo de compromiso de Dios que nos garantiza nuestra herencia futura. A diferencia a Ojisahu, el Espíritu nunca nos dejará. Él es la garantía de nuestra seguridad eterna. 3. Él nos ilumina entendimiento. Pablo dice en 1 Corintios 2 que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. El Espíritu Santo es nuestro Maestro divino. Él es quien toma este libro, la Biblia, y lo ilumina, permitiéndonos entender la mente de Cristo. Sin Él, la Biblia es solo literatura. Con Él es la palabra viva de Dios en 4. Él nos santifica crecimiento. Este es un ministerio central en nosotros. No nos salva para dejarnos igual. Y aquí es donde entra la batalla. Gálatas 5 nos dice que hay una guerra dentro de nosotros, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. La vida cristiana es el mandato de andad en el espíritu. ¿Y cuál es el resultado de esta caminata? No es nuestro esfuerzo, es su fruto. Además, el fruto del espíritu fíjense que es singular. No son frutos que podemos escoger. Es un carácter unificado: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. El Espíritu Santo es quien nos transforma día a día a la imagen de Cristo. Él nos da dones, servicio, mientras que el fruto es para nuestro carácter. Los dones 1 Corintios 12 son para nuestro servicio. El Espíritu equipa soberanamente a cada creyente en la iglesia con dones de enseñanza, misericordia, administración, etc. Para la edificación del cuerpo de Cristo. 6. Él intercede por nosotros, oración. Finalmente, en nuestros momentos más débiles, el Espíritu Santo nos sostiene. Romanos 8 nos dice, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues que hemos de pedir. Cómo conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Cuando estamos tan rotos que no tenemos palabras, el Espíritu de Dios en nosotros ora perfectamente al Padre por nosotros. Conclusión a la presencia de Dios. El Espíritu Santo no es una doctrina abstracta, es la persona de Dios que vive en nosotros. Es el poder que nos resucitó de la muerte espiritual. Es el sello que garantiza nuestro futuro.
Es el Maestro que nos guía, es el santificador que nos transforma y es el consolador que ora por nosotros. La mayor tragedia del cristianismo moderno es ignorar su presencia o entristecerlo, se homo, advierte Efesios 4. La vida cristiana victoriosa comienza y termina con la rendición a Él, al gracias por acompañarnos en 777 veces en Jerusalén. En nuestro próximo episodio de esta serie teológica, exploraremos la obra maestra del Espíritu Santo, el misterio que Dios mantuvo oculto por siglos, el tema de la Iglesia, el cuerpo de Cristo. Que la gracia y la paz de Dios sean con ustedes. Hasta la próxima.